hacer un repaso flash, veloz, para poder ir hilando un poquito más la información, no te preocupes. A ver, en la primera sesión que hemos tenido nosotros, ya la semana pasada, si no me equivoco, hemos hablado acerca de los principios del diseño, de la experiencia de servicio. Hemos hablado un poquito de entender, por ejemplo, de el servicio o la buena experiencia no depende solo de lo que ya hemos conversado con anterioridad, no de una sonrisa, de la amabilidad, no depende solo de una buena actitud, sino que también depende de la interna, de cómo se gestiona todo desde adentro. Entonces, uno de los principios, por ejemplo, que hemos hablado nosotros en la semana que ha terminado hace unos días, hemos hablado de que el servicio no se diseña solo desde el cliente, ¿no? Sino que se diseña desde también la interna, como les mencionaba, desde la empresa. Hay algunos errores típicos, como por ejemplo decir, así es nuestro proceso, ¿no? Pero el cliente no entiende eso. ¿Por qué? Porque hemos comentado que el cliente no vive procesos, que el cliente vive momentos, que el cliente vive emociones, el cliente busca conectar con las experiencias que le va generando el negocio como tal, ¿no? De tener en cuenta esa promesa que habíamos hablado como uno de los principios 2 o principio 3, si no me equivoco, habíamos dicho en este caso que la calidad no se vive solamente en los detalles, porque la calidad no es un discurso, sino que en este caso habíamos mencionado que hay que ser coherentes con lo que le damos al cliente, más allá de tener una misión bonita o una visión bonita de una empresa o unos valores, en este caso, si es que esto no está alineado con lo que yo le quiero dar al cliente o no está alineado con cómo yo trato, por ejemplo, a mis colaboradores, ¿no? Entonces, por ahí no sirve de nada que yo tenga plasmado de repente en un periódico mural la misión de mi negocio, la visión de mi negocio, si es que mis colaboradores no están alineados a ello, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta los diferentes principios que hemos conversado en la sesión número 1. Luego también hemos hablado nosotros, a ver, déjenme hacer un repaso por aquí, creo que tengo, ok, ya me acordé. Hemos hablado sobre el buyer persona y hemos visto también los diferentes momentos de verdad que pasan los clientes. Hemos dicho que el buyer persona es una herramienta que nos ayuda a entender cómo sería nuestro cliente ideal, ¿no? Desde sus expectativas y la realidad que le entregamos como negocio. Conocer un poquito qué tipo de cliente es. Ahora no hablamos solamente de un cliente a nivel de segmento económico o social, sino también hablamos a nivel de un segmento tradicional, de un cliente digital, un cliente omnicanal, de repente porque ahora utilizan pues un canal físico y un canal digital también. También hemos dicho de un cliente que por ahí puede ser un cliente a lo mejor de negocio, de empresa, y son diferentes perfiles, diferentes contextos que necesita o requiere a nivel de las necesidades que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, por ahí. También hemos hablado la sesión anterior acerca del Customer Journey Map, que eso es algo que ya lo hemos visto con los chicos en calidad un poquito, pero habíamos hablado de su importancia, ¿no? De que nos ayuda a mapear, que es un recorrido visual de todos los momentos por los que pasa el cliente. Desde antes que tome la decisión de comprarme a mí, ¿no? Desde que surge su necesidad hasta que pagó su producto, su servicio y se fue a su casa, y no termina ahí, sino también evaluamos cómo se sintió el cliente con la experiencia que le hemos brindado. Si a lo mejor en alguno de los momentos o de alguna de las personas por las que interactuó, hubo un error, hubo una falla también, ¿no? Si por ahí se identificó esto, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿O qué oportunidades de mejora podríamos tener para que eso no se vuelva a repetir? Hay una serie de cursos de marketing y tech, estoy en varios, y si pudiera explicarlos que tienen una ruta, una manera de ir estudiando a fin de fortalecer la actualización en marketing. Ok, ahí sí le voy a dar la posta luego a Arnold, que justo está poniendo un emoticón, porque él les puede dar la información un poco más específica de qué cursos podrían de repente estar más alineados a los que estamos viendo nosotros, porque definitivamente lo que vemos también tiene un poco de marketing, ¿no? Desde el conocimiento del cliente. Entonces, estaría súper que por ahí complementen también esa información con otros cursos que ITEC tiene y puedan ahí a la par ir llevando la información y
tener info más completa, ¿no? Así que está súper bien lo que por ahí nos comenta Lee. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver un poquito lo que nos toca el día de hoy, que es una herramienta distinta, porque no le hemos hablado nunca, no le hemos visto ni en el curso de calidad, ni en las sesiones que hemos trabajado ya del curso de diseño. Y nos toca ver Service Blueprint como herramienta de mejora continua. ¿Qué significa esta herramienta? Que tal vez sea desconocida para ustedes o que no lo ubiquen tanto. Lo que busca estudiar el Service Blueprint es qué sucede a la interna del negocio, qué sucede con aquellos procesos que el cliente sabe que existen, pero que no los ve, pero que no interactúa directamente con esos procesos, ¿no? El cliente sabe, por ejemplo, que hay un área de finanzas, pero no interactúa con un área de finanzas. El cliente sabe que hay un área que te gestiona reclamos internamente, pero no ve específicamente a esa área, porque ve personas que tal vez están en atención al cliente y que se encargan simplemente de darle respuesta a las personas, ¿no? El cliente, por ejemplo, sabe que hay un área de logística, pero tampoco, no interactúa con esas personas. Entonces, lo que busca es entender cuáles son esos procesos que el cliente no ve, pero que no significa que los desconozca, porque el cliente entiende que existen, entiende que tienen una función importante y que ellos también forman parte de lo que quiere darle el negocio al cliente a nivel de experiencias. Entonces, con eso les pregunto, cuando un servicio falla, ¿el problema está en qué? ¿Está en la persona que atiende? ¿Está en el sistema? ¿Está en el proceso? ¿En dónde creen ustedes que está el problema? Les repito la pregunta. Cuando un servicio falla, ¿el problema está en dónde? ¿En la persona que atiende? ¿En el sistema? ¿En el proceso? ¿En el procedimiento de repente? ¿En el protocolo? ¿En algún área que el cliente no ve, pero que existe? ¿Dónde creen que está el problema? ¿En cuál de estas dos alternativas? Y puede que de repente alguien me diga, Diana, ¿puede ser las dos? Lo iremos viendo, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que sí, puede ser que no. Pero analicemos la pregunta. Si falla un servicio, ¿dónde está el error? ¿Está en la persona o está en el sistema? ¿En dónde creen que falla? Les pongo un contexto sencillito. A ver si de repente por ahí con eso tenemos un poquito más de contexto. Va un cliente al banco y el cliente reclama porque le han hecho un cobro que desconoce. El asesor le da la información necesaria, pero el cliente necesita y quiere que le reconozcan ese dinero que se le han consumido sin su autorización. Entonces, la empresa, el banco le explica en este caso que el cliente a lo mejor no desactivó sus compras por internet, que a lo mejor el cliente no desactivó sus compras en el extranjero, pero el cliente no autorizó ninguna compra, que es lo que sucede bastante. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la persona o en el sistema? Ok, Lee por ahí nos dice, puede ser en el sistema. Sí, puede ser que sea el sistema. Definitivamente también puede ser que sea la persona, ¿no? Porque hemos hablado, por ejemplo, en otros cursos, cuando hemos dicho que la empresa debe tener la capacidad de poder eh, entregar experiencias homogéneas a partir de las estrategias que le brindan a los clientes y las ejecuta correctamente el colaborador. Pero ¿qué sucede? Ajá, muy bien, Sobeida. Pero ¿qué sucede cuando el colaborador, en este caso, tiene toda la información, está muy bien capacitado porque la empresa le da todas las herramientas, le da todo lo necesario, pero el trabajador le entra por aquí y le sale por allá y él en su día a día improvisa su atención? Entonces puede que también sea culpa del colaborador. Entonces también ahí digamos que puede ser de ambos bandos. Puede ser del colaborador, puede ser del sistema, pero también es una mixtura. Ok, pero principalmente también es el sistema, así es. Entonces, eso es lo que busca la herramienta del Service Blueprint, ¿no? Porque recordemos que el Journey Map, que ya lo hemos visto en la clase pasada, busca la fricción con la persona, pero el Blueprint lo que busca es ver las dos, dónde está el problema. Y con la persona, perfecto, y también con el sistema, ambos, en qué momento está fallando. Entonces, veamos. ¿Por qué fallan los servicios? Ahí les pregunto a ustedes.
¿Por qué creen que puedan fallar los servicios que puedan ofrecer las empresas? Pero no nos llevemos solo por la respuesta, a lo mejor en que falla porque el trabajador no tiene una buena actitud o porque el trabajador no saluda al cliente, sino vayamos un poquito más a fondo, analicemos un poquito más la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los servicios pueden tener diferentes fallas? A ver, pensemos, analicemos. De hecho, lo hemos hablado. Si se han conectado a la clase del día de ayer, del curso de gestión, por ahí hemos hablado una que otra cosita también de esto. ¿Por qué creen ustedes que los servicios pueden fallar? A ver, por ahí se les ocurre algo, analicemos. ¿Por qué los servicios fallan? Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál puede ser esa consecuencia, esa causa de por qué los servicios puedan fallar? A ver, veamos. Tengo un caso de doble débito y solo retiro. El reclamo duró 20 días útiles, atendido por el mismo banco, me dejó pésima impresión del servicio. Sí, sí. Eso es algo que pasa bastante. Cuando hay un doble débito y un solo retiro, asumo, Lee, que te han hecho la devolución, porque eso es un error que ocurre con regularidad, pero se puede solucionar, porque a nivel, al menos de nosotros, y Lee, entiendo que también eres de Perú, tenemos la posibilidad de poder verificar eh, qué fue lo que sucedió en el momento que el cliente hizo ese retiro y por qué se debitó dos veces, ¿no? Eso sí hay que poner un reclamo, no basta con solo ir y mencionarle que poner un reclamo porque entra en una investigación interna súper sencilla, que no hay necesidad que lo haga otra área, lo podemos hacer los jefes directamente. Y lo que sí me llama la atención y lo que sí genera una molestia son los 20 días útiles, porque es un error que se puede revisar en un ratito y se puede hacer la devolución en máximo 5 horas, ¿no? Si es que le dan prioridad al caso. Entonces, no es un problema que requiera tantos días realmente. Hay una mala gestión ahí. Pero sí, es algo que sucede regular, el cliente hace un retiro y se le debita dos veces. Eso sí ocurre lastimosamente porque hay ciertas intermitencias a veces en los sistemas bancarios. El programa de redes que utilicen puede ser, ya, ok, muy bien, el programa de redes puede ser que sea obsoleto, ¿no? Y que los servicios fallen ahí. Lo que mencionaba Lee de un reclamo del banco a nivel de doble débito con un retiro, podemos también verlo como una mala gestión, ¿no? Como hay un proceso lento para poder revisar los reclamos en este caso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, están al límite ya del plazo, porque se han demorado 20 días. Hubo una auditoría y el extorno se hizo el día 30, nadie me comentó que duraría 30 días en el extorno. Por ley tenemos 30, sí, eso es cierto, pero como te digo, eso es una situación que se puede dar solución en el mismo día. Si haya habido una mala gestión. Se extorna, es cierto. Para los que no conocen el término extorno, se anula la transacción y nuevamente se genera la devolución, en este caso que la conocemos como una nota de débito. Pero sí, eso es lo que usualmente sucede, ¿no? Pero, ¿por qué falla el servicio? Una mala gestión, en este caso en los reclamos, como lo que le pasó a Lee. Una mala gestión que pueda hacer a lo mejor que las redes que utilizan o los sistemas que puedan utilizar también puedan ser obsoletos, ¿no? Y que muchas veces pasa eso, que trabajamos con sistemas que pueden ser obsoletos, que puedan ser lentos, que nos dificultan nuestro día a día en nuestras tareas laborales, entonces también puede ser un factor del por qué falla el servicio. De hecho, lo hablábamos ayer en la clase de gestión y hablábamos con los chicos y conversábamos sobre que no significa, por ejemplo, de que porque un negocio tenga mucha tecnología o diferentes canales para estar en contacto con el cliente a nivel tecnológico, significa que eso sea una confirmación de una experiencia garantizada, ¿no? Sino que en este caso una tecnología es una habilitación, es habilitadora para que tú puedas tener una buena experiencia, pero no te lo garantiza si tú no lo trabajas correctamente. Entonces, la mayoría de los servicios fallan, ¿por qué? Porque se diseña desde la lógica interna, desde el yo creo que esto puede trabajarse así.
No se mapea en este caso los errores que pudieran tener el personal, cómo lo siente el cliente, ¿no? No desde la experiencia real del cliente, como les decía, o sea, no se conoce esa voz del cliente a nivel de encuestas, a nivel a lo mejor de comentarios en redes, a lo mejor por ahí a nivel de reseñas que puedan dejar los clientes. Entonces no se mapea ese tipo de experiencia, sino desde cómo la empresa lo asume, que el cliente lo recibe. Se castiga al colaborador por errores del sistema, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Cuando hay un error del sistema, por ahí es totalmente cierto que el colaborador se lleva lo malo, ¿no? Porque el cliente se va a desquitar con el colaborador, a quien lo va a gritar es al colaborador. ¿Se va a llevar la mala experiencia de la empresa? Sí, a nivel de marca también, pero quien recibe todo ese trato es el colaborador. Entonces, cuando un trabajador tiene que pedir disculpas todo el día, el problema no es el trabajador, el problema es porque tengo procedimientos que no están bien diseñados, tengo a lo mejor reglas muy estrictas que solo van, como he dicho anteriormente, a beneficio de la empresa y no a beneficio del cliente. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en el banco le hubieran dicho a Lee, bueno, señor, si es que se le ha debitado 2 veces el dinero? Debitado significa que se le ha hecho, se le ha descontado su saldo 2 veces. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que el trabajador del banco le hubiese dicho eso? ¿No? Bueno, señor, se le ha descontado 2 veces su saldo porque de repente usted ha hecho doble retiro, pues, ¿no? Entonces, no, vaya y revise bien qué transacción ha hecho, vaya y haga memoria, revise su aplicativo, revise su aplicativo, su banca digital, ¿no? En la página web, entonces, sin que el banco gestione algo. Entonces, y Lee por ahí de repente, bueno, pero no, ya revisé esto y todo está bien, yo solamente he retirado una sola vez y el trabajador, bueno, señor, la verdad es que es lo que le podemos decir, mil disculpas, no podemos hacer más por usted. Entonces está limitado el colaborador, ¿no? No gestiona, no investiga, no analiza, no es proactivo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la empresa no se lo permite, porque lo que se busca muchas veces a nivel de negocio es ganar, 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 y así se perjudica el cliente y esto se traduzca en que el cliente no regrese más a tu negocio. Entonces, ¿qué cosa es un Service Blueprint? Es una herramienta que mapea cómo se presta un servicio. Conecta lo que vive el cliente con lo que hace la empresa por detrás. Ya no solo mapea lo que el cliente hace y cómo se siente con quien interactúa por parte del negocio, sino también lo que la empresa hace detrás a nivel de gestión. Permite detectar fallas, cuellos de botella y oportunidades de mejora. Cuellos de botella significan momentos en los que puedes estar estancado como negocio o para el cliente que también lo estanca y no lo permite avanzar hacia una solución. Entonces, si el Customer Journey muestra lo que el cliente siente, como lo hemos visto, pero no solo el Customer Journey, porque con ustedes también ya hemos visto el mapa de empatía, ¿no? Que es qué siente, qué hace, qué dice el cliente, etcétera. Entonces, el blueprint muestra por qué eso está pasando, qué es lo que sucede, por qué el cliente a lo mejor le grita al trabajador porque el trabajador no lo puede ayudar más, porque no depende de repente de él. Entonces, ¿de quién depende? ¿No? ¿Y por qué esa persona de quien depende, por qué no hace nada por solucionar, por resolver, si es que está en sus manos? Pero lastimosamente quien se lleva ese maltrato es el que le da la cara al cliente, ¿no? Entonces siempre hay algo detrás que está pasando, de por qué no lo está permitiendo. Con los chicos de calidad, y Lee por ahí también recordará, hemos visto un video, les pongo en contexto, de una empresa que es Movistar. Sucede que el cliente llama para poder pedir información sobre un problema que él tiene y los del canal telefónico lo derivan a un canal presencial, lo derivan a oficina. Entonces, el cliente va a oficina y el cliente manifiesta su problema y la señorita que lo atiende no le puede dar la solución. Le dice, bueno, señor, vamos a mandar un correo, y el señor lo que hace es que se incomoda al punto de gritar y de agredir a la señorita
a nivel verbal y también tira cosas porque dice, pero ¿cómo no me van a ayudar? ¿Cómo no me van a solucionar? Si una área me dijo esto y tú me dices otra cosa, entonces no hay consistencia, no hay coherencia. ¿Y qué sucede? Que el trabajador se frustra y el cliente también. Y esto se desencadena muchas veces en un maltrato psicológico para el colaborador y en algunos casos, como lo vimos en ese video, hasta físico, ¿no? Entonces, por ahí, en el medio algo está pasando, que algo no está permitiendo que todo fluya como debería de ser. El cliente no ve el proceso, pero sufre sus errores. El cliente sabe que hay procesos, pero al cliente no le interesa, como lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Porque el cliente lo único que quiere es solución, lo único que quiere es un servicio, una atención sin errores, sin fallas, más allá del proceso que tú puedas tener y del que tú le puedas explicar al cliente también. Tú le puedes decir al cliente en misa, si desea, señor, lo que sucede es que son procesos que hay que pasar, hay que mandar su problema o su caso a que lo revise un área, luego esa área pasa por otra área y después nos dan una información y le daremos a usted la respuesta. Eso al cliente le molesta, ¿no? Entonces por ahí lo que buscamos es entender dónde están esas fallas y cómo podemos hacerlas más eficientes. Entonces, ¿qué beneficios nos permite el Service Blueprint? Primero, sirve para alinear las necesidades de los usuarios a nivel del front stage. ¿Qué cosa es el front stage? Tal vez es un término que no lo conozcan. Son aquellas personas que estamos de cara al público. Hay dos términos que trabajamos a nivel de marketing o a nivel de administración en atención al cliente y en experiencia de cliente. Son dos, el front stage y el back stage. El front stage son, como les decía, los que estamos de cara al público. Y el backstage son los que están detrás, los que no le dan cara al público, pero son parte de los procesos que tienen en este caso o resuenan con el cliente. ¿Ok? Por eso son dos términos. Front de estar en primera línea y back de estar detrás. Entonces, ayuda a crear valor para tu cliente más allá de los puntos de contacto comunes. Permite vincular los puntos de dolor o los pain points, que es el término en inglés, del cliente a las deficiencias de la empresa. Te ayuda a crear valor para que tu cliente, en este caso, no se sienta tan frustrado con los diferentes momentos que pueda ir teniendo, ¿no? Con momentos que el cliente sabe que existen, pero que no los ve, pero también con los momentos que sí ve e interactúa, que son las personas. Ahora, el Service Blueprint tiene algunos componentes, ¿ok? Así como el Journey Map que hemos trabajado en la sesión anterior, que decíamos que está evidencia física, puntos de contacto, momentos, el termómetro de la experiencia. Lo mismo sucede con el Service Blueprint. También tiene una evidencia física y a lo que se refiere es, ahí les he puesto un concepto, ¿no? Que es todo lo que le rodea al cliente, el mobiliario, las comunicaciones, los folletos, la web, un aroma, todo lo que pueda percibir, el tono de voz, por ahí de repente el cliente también, la infraestructura del negocio, la decoración, todo lo que el cliente percibe. Luego están las acciones del cliente, que es lo que el cliente hace propiamente dicho. Entonces, son todas las actividades, decisiones, comportamientos que el cliente tiene, porque el cliente se mueve en base a comportamientos que realiza a lo largo de su interacción con el negocio, desde que inicia hasta que termina. ¿Qué incluye? Por ejemplo, acciones físicas como llegar, pagar, firmar, buscar, registrarse, confirmar en una página web, de repente un aplicativo, alguna acción emocional, como también les he puesto acá. Dudar, reclamar, retirarse porque no le gustó el servicio. Otro de los componentes que tenemos dentro del Service Blueprint son las acciones visibles, que es lo que hace la empresa. Entonces, son los puntos de contacto entre el equipo de trabajo y el cliente. Puede ser el personal, puede ser una respuesta de un call center, puede ser una interacción con un aplicativo, puede ser el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal también es una interacción en este caso. Y como les he puesto ahí, por ejemplo, un mal front stage o una mala atención brindada por parte del personal de primera línea
hacia el cliente casi siempre es consecuencia de un mal backstage, o sea, de un mal proceso, de una área interna que no está haciendo el soporte necesario para esa persona que sí le da la cara al cliente, ¿no? Eso sucede bastante, que no tenemos a veces la autonomía necesaria para darle una respuesta a un cliente porque no depende de nosotros, depende de otra persona, depende de otra área, ¿no? Y ahí a veces estamos bastante limitados como trabajadores. Luego están las acciones invisibles. Aquí es lo que no ve el cliente, que es lo nuevo que vamos a ver el día de hoy, que son aquellos procesos internos, tareas operativas, decisiones que realiza la organización sin contacto directo con el cliente, pero que son indispensables para que el servicio funcione. Retomo el ejemplo de Lee. Lee nos contaba que había puesto un reclamo que le han dado respuesta en 20 días. Lee fue, puso su reclamo y se fue a su casa. Pero en ese interín de 20 días, Lee sabía que había alguien al que él no estaba viendo, pero que sabe que existe, que estaba dándole trámite a su problema, que estaba buscando darle una solución a su reclamo o a lo mejor también darle una respuesta negativa a su reclamo. Entonces, él está en su casa, pero alguien en el negocio se quedó haciendo gestión por el caso de él. Entonces, él no lo está viendo, pero sí existe. Entonces, ¿qué incluye? Por ejemplo, una validación de pagos, una autorización, una coordinación entre áreas, una gestión de repente de inventarios, algún proceso administrativo que también pueda tener, en este caso, resonancia con el cliente. Y aquí es donde pasan algunas fallas, ¿no? Aquí es donde suceden las molestias que el cliente siente. Que alguien más lo hizo, que alguien más hizo sentirle esa molestia al cliente, que no fue necesariamente el trabajador que lo atendió, porque a lo mejor el que lo atendió solo fue el emisario, ¿no? El que le fue a dar la respuesta nada más, pero alguien a la interna fue el responsable de esa respuesta positiva o de esa respuesta negativa. ¿Y quién se lleva ese maltrato o quién se lleva ese mal momento o buen momento también de repente? El colaborador con el que se interactúa el cliente. Por eso es todo importante. Entonces, vamos a ver el proceso de soporte. Habíamos dicho que en el Service Blueprint lo que busca es conocer aquel proceso, todo lo que está a la interna. Pero, por ejemplo, tenemos que considerar también qué es lo que ayuda a que el trabajador, por ejemplo, te dé una buena información. ¿Qué es lo que ayuda a que un área interna funcione correctamente? O tal vez también no funcione correctamente, ¿no? Entonces, eso son, o que una página web, por ejemplo, en la que tú entras a pedir información, siempre esté funcionando, que el aplicativo móvil al que siempre entras de repente de tu banco siempre esté activo. Entonces, ¿qué cosa es? Son los recursos, son los sistemas, son las políticas, son áreas de apoyo que permiten que los procesos del backstage, o sea, de la interna, y lo que se refleja al exterior con los clientes, se ejecuten correctamente. ¿Qué tenemos acá? Tecnología, sistemas de información, políticas, como les mencionaba, capacitación también, indicadores, cultura organizacional. El cliente puede decir, a lo mejor sí, a los chicos les falta capacitación. Puede que los chicos sí los hayan capacitado. ¿El cliente lo vio? No. ¿Sabe que existe este proceso? Sí. Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Entender todo lo que está detrás. Y eso es lo que realmente ayuda que el servicio se pueda sostener durante el tiempo. Luego está la parte final del Service Blueprint, que es el indicador de emoción. En este caso, la satisfacción o insatisfacción en cada punto de la experiencia que el cliente haya podido recibir, que puede ser positivo, puede ser neutro o puede ser también negativo. Antes de pasar a ver un ejemplo del Service Blueprint, les pregunto, y también antes de mostrarles un video, si es que se ha entendido la teoría de la importancia del Service Blueprint antes de ver el ejemplo. A ver si por ahí me ayudan en el chat o con alguna reacción de repente, o si quieren activar su micro, también por ahí puede ser. A ver, ¿todo está bien entonces? ¿Todo está claro con la información o tienen alguna duda antes de
pasar a explicar lo siguiente. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver un videito muy cortito de unos clientes que van a pedir información, pero reciben algo inadecuado, ¿ok? Entonces ustedes me van a decir qué le hizo falta a lo que les voy a presentar, qué es lo que está erróneo en esto. A ver, vamos a ver, ahí les voy a presentar de un momento. ¿Alguien más se va a atender? Señor, buenas tardes. Fíjese, mi tigrillo se nos casa y está interesado en un crédito hipotecario. ¿Trajo los documentos? No. Mi tigrillo se casa y quiere un crédito. Hemos encontrado un depita bien bonito. ¿En qué los puedo ayudar? Oicho, hace rato estamos preguntando que... Ocho, hace rato que no nos atienden. Te he dicho varias veces que mi hijo quiere un crédito hipotecario. ¿Qué falta de respeto es esta? Ok, acá hay un folleto, requisitos, los revisan y los traen. Pero papá, esto es un folleto de tarjeta de crédito. Este es un malcriado. ¿Qué podemos observar o qué errores hemos podido evidenciar en el video? En lo que desde el inicio, porque en el inicio de la interacción, cuando el colaborador llama a los clientes, pasa algo clave. Entonces, ¿qué podemos evidenciar como error? ¿Qué falló ahí? A ver, por ahí. Si quieren ver el video otra vez, me avisan. A lo mejor por ahí hubo alguna intermitencia y lo ponemos de nuevo. ¿Pero qué creen que fue lo que falló en esa interacción, en ese trato? ¿Algo está mal o todo está bien de repente? Ok, hubo cero profesionalismo o cero, sí, profesionalismo por parte del encargado de la atención. Ok, ¿qué más? Eso está muy bien, lo que nos comenta Leonela, ¿no? Porque definitivamente ahí no hay nada profesional en el trato, en la interacción que han tenido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede adicional a lo que nos comenta Leonela? ¿Qué otro error hemos podido identificar en el video? ¿O solamente es eso, de que es cero profesional y nada más? ¿No hay ningún otro error, no hay ninguna otra falla en el video o solamente es eso? A ver, el colaborador no establece contacto e interés con los clientes. Presupuesto que los clientes por supuesto que los clientes lo saben y que ellos mismos lo resuelven. Sí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, de hecho, al inicio, así es, como dice Soraya, no hay interés. Hay algo bastante interesante para analizar, miren. Vamos a repetir un poquito. Cuando se retira la cliente que está con el trabajador. Ok, hace este gesto, ¿no? Como que se vaya, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, hay algo que ya está erróneo, que ya está equivocado, hay una percepción negativa, inclusive para el cliente que está esperando, decir, uy, ¿qué trato me espera? Entonces, ahí hay algo que podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder mejorar lo que está pasando con el colaborador? ¿Qué podemos hacer con el colaborador para que esa experiencia que suele entregarle al cliente, que no le presta atención, el cliente le pide un tipo de información y le da otra, porque le entregó un folleto distinto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el colaborador para poder nosotros mejorar lo que está pasando? La solución no es votarlo, no es despedirlo, no es desvincularlo, esa no es la única solución. ¿Qué más podríamos hacer para mejorar lo que están viviendo los clientes día a día con ese colaborador? ¿Qué podríamos hacer? ¿O no hacemos nada y dejamos que el colaborador siga tratando a los clientes como siempre trata?
Ok, un llamado de atención para que mejore su actitud. Ok, listo. A ver, veamos, ¿qué más? El servidor presupone que los clientes saben a detalle lo que necesitan y requieren una atención personalizada hasta solucionar el problema. Ok, entonces, lo que podemos hacer para evitar lo que ha sucedido, una opción puede ser llamarle la atención para que mejore su actitud, pero también podemos desde adentro trabajar en qué, en conocer, por ejemplo, cómo se siente el cliente cuando interactúa con esta persona, ¿no? Si se siente bien, si le dieron una buena información, si es que siente que el colaborador está bien capacitado o no está bien capacitado, si, por ejemplo, le va a pedir información para un préstamo y le pide todos los requisitos y el cliente se los entrega, si es que analiza rápidamente bien si el cliente califica o no califica para el crédito o para el producto que el cliente esté solicitando en este caso, ¿no? Si se demora, no se demora, cuántos días, cómo le da la información, qué términos utiliza para que el cliente pueda entender. Entonces, podemos mejorar varias cositas conociendo lo que el cliente tiene por decirnos de su experiencia. Pero también toca desde adentro, en este caso, reforzar procesos, reforzar de repente por ahí la capacitación que le deberíamos entregar a nuestros colaboradores constantemente para que siempre tengan la información fresca, ¿no? Y siempre sepan correctamente cómo tratar al cliente y que desde la empresa hay preocupación porque el trabajador esté bien informado y que esa información se lleve, en este caso, hacia la práctica con el cliente. Entonces, vamos a ver el ejemplo del Service Blueprint. Les mostraba el ejemplo del video, porque lo que vamos a ver ahora es algo parecido en el caso del Service Blueprint. A ver, tengo por aquí, creo, una participación. Hay algunos servicios que monitorean la atención que hacen los colaboradores. Sí, verifican si hacen el protocolo, intervienen en lo necesario. No es que haya algún sistema específico que monitoree, por ejemplo, si es que el colaborador cumple o no su protocolo a cabalidad, o sea, a nivel de tecnología. Lo que entra ahí más a tallar es la supervisión y la gestión de, digamos, del encargado, del supervisor, ¿no? Que de rato en rato esté escuchando cómo el trabajador atiende, que de rato en rato esté a lo mejor por ahí paradito, haciendo alguna cosita para estar atento a cómo el trabajador interactúa con el cliente, por ahí. Pero lo que sí nos ayuda en este caso, a verificar, como lo comenta él, si es que hacen bien su protocolo, son las herramientas que ya hemos visto anteriormente y que las veremos a detalle en el curso de gestión, ¿no? Que es, por ejemplo, una encuesta de recomendación, una encuesta de satisfacción, o la herramienta que para mí es valiosísima, que es la del cliente incógnito, ¿no? Que es que una persona externa a la empresa que tenga ciertos parámetros de evaluación que ha sido contratada por la empresa, pues vaya y se haga pasar por cliente y evalúe y grabe toda esa atención sin que el trabajador se dé cuenta para que sea lo más genuino posible y de esa manera poder monitorear. Yo desde mi lado, por ejemplo, ¿qué es lo que suelo hacer? Ya no lo hago tanto porque la verdad es que ya han habido muchísimas mejoras y está muy consistente, pero lo que sí hacía antes, y lo hacía muy seguido, era lo que les acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, tenía los chicos de ventanilla y al otro lado los chicos de plataforma y yo de rato en rato por ahí, sobre todo en momentos en los que había más clientes, en momentos de trabajo bajo presión, era que me tomaba un tiempito de mis tareas del día a día y me paraba por ahí como que buscaba un documento, como que leía algo por ahí y estaba con la oreja parada, escuchando cómo atendían los chicos, ¿no? Si cumplían su protocolo, no lo cumplían, cómo saludaban al cliente, si estaban pendientes de acabar su atención y quién más continúa para poder seguir atendiéndose o esperaban que el cliente se acerque a ellos. Otras cosas que por ahí hacía era de que yo iba a revisar cámaras, eso ya les he contado. Revisaba cámaras, las cámaras no tienen audio, pero podía ver en este caso los gestos, podía ver la comunicación corporal, ¿no? Los tiempos que se demoraban por ahí con la atención,
Otra de las cosas que yo también hacía era que cuando no hay mucha gente, yo me paraba en la cola de los clientes para que al que le toque de manera aleatoria me atienda, ¿no? ¿Y qué hacía yo en eso, o cuál era mi objetivo con eso? Era que no solamente medir o conocer cómo me atiende un colaborador de mi equipo, sino también parar la oreja y escuchar cómo los demás colaboradores atienden a los demás clientes, ¿no? Entonces, también iba midiendo y yo les hacía preguntas en la atención, o les decía, por ejemplo, ok, listo, haz de cuenta que soy un cliente más, no hay mucha gente ahorita, aprovechemos el tiempo y véndeme un seguro, ¿no? Véndeme un seguro de vida, cómo me lo venderías? ¿Cómo me lo ofrecerías? Y me tenían que dar la información y me tenían que convencer de comprarles yo un seguro de vida, listo. Eso lo hacía con uno. Al siguiente mes me paraba en cola de repente y me tocaba que me atienda a otro. Y de igual manera, listo. Entonces, se cuenta que soy un cliente, trátame como si cumple tu protocolo como usualmente lo sueles cumplir, ¿no? Y listo, véndeme un seguro de tarjeta de crédito. Listo, entonces, y yo iba midiendo la información que los chicos me estaban dando, si la conocían, si la improvisaban, yo les hacía preguntas también. Entonces, por ahí yo lo gestionaba de esa manera, porque lo que sí tenemos nosotros y sí podemos monitorear son los tiempos de atención por cliente, porque para nosotros eso es fácil. Tenemos en el mismo sistema que atendemos a diferentes clientes, como es un banco, es un poco más, por así decir, la tecnología está un poco más a nuestro favor, ¿no? Entonces, tenemos el mismo sistema, monitorea cuántos minutos se demora un trabajador en atender una transacción. Por ejemplo, al final del día yo saco mi reporte y veo cuánto se demoran en atender a los clientes. Si es que es un depósito de, no sé, 1.000 soles, por ejemplo, no te puedes demorar 10 minutos, ¿no? A lo mucho te tendrás que demorar, pues exagerando, 3 minutos, exagerando. Si es que es un desembolso de un crédito, bueno, te podrás demorar unos 8 minutos, exagerando 10, no 15 ni 20, ¿no? Si es un cliente que viene a aperturar una cuenta, listo. Entonces yo puedo ir midiendo ahí los tiempos. Y obviamente yo les pregunto a los chicos, ok, aquí cerraron el ticket de atención al minuto 30, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que se demoraron tanto? ¿Qué sucedió? Y ahí los chicos me dicen, bueno, Diana, ¿sabes qué? La verdad es que sí, el cliente se molestó, se incomodó porque me demoré mucho, el sistema se cayó, la impresora no funcionaba, no podíamos imprimir los documentos, al cliente de repente no le salía la firma, entonces vas buscando por ahí respuestas de por qué es que hay momentos en los que la demora es más prolongada que otros, porque al final esas demoras terminan afectándole también a los clientes que están esperando, ¿no? Porque eso es algo de todos los días. El cliente empieza a vociferar, empieza a gritar, apúrense porque se demoran, ya llevan un rato con ese cliente, que ahora me van a atender. Entonces, por ahí lo que buscamos es evitar esos malos momentos en el día a día, porque eso te genera un mal clima, no solo para los colaboradores, también para los que están esperando, ¿no? Entonces, por ahí es como yo lo gestiono, Lee. No sé si con eso te ayudé un poquito, te di una respuesta por ahí, ¿no? Pero un sistema como tal que te permita evidenciar el protocolo, no hay, porque el protocolo al trabajador lo que le corresponde desde su responsabilidad es aprendérselo, de pe a pa, ¿no? De la A a la Z, tal cual. Ahora, que lo que le pueda hacer modificación, que pueda hacerlo un poco más flexible, por supuesto que sí, porque eso depende del cliente que le pueda tocar, pero eso lo mides un poco más a nivel de gestión, de escuchar, de ir oyendo, de ir observando, viendo, ¿no? A nivel de eso. Ok, listo. Vamos entonces con el ejemplo del Service Blueprint. Tenemos a María que realiza, vamos a cambiarle acá, porque aquí, espérenme, aquí hay un error. Y es que María va a hacer, aquí lo voy a modificar, denme un segundo, yo les comparto bien la pantalla. Ok, listo. Retiro pantalla y comparto nuevamente. A ver. O creo que ya se corrigió. Sí, ya está. Ok, dice, María va a solicitar un crédito al banco. Ok. Entonces, tenemos. Espérenme. Listo. Ya.
Tenemos la estructura del Service Blueprint, es muy parecida a la estructura del Customer Journey Map, que ya lo hemos visto. Tenemos momentos también en la parte superior. Y tenemos la evidencia física, que son los componentes que hemos visto en la teoría, la acción del cliente, acción visible de la empresa, qué es lo que hace la empresa. En el Journey Map también lo vemos un poquito, ¿no? De cómo, qué es lo que recibe el cliente. Acción invisible de la empresa, el soporte, y luego tenemos la experiencia o el termómetro de la experiencia. Entonces, vamos a narrar a modo de storytelling la experiencia. A ver, miren, tenemos en los momentos, tenemos, el cliente va al banco a pedir un crédito, ¿ok? Quiere información, va a entregar requisitos, quiere que su crédito se le apruebe rápido, no quiere esperar mucho porque es una incertidumbre muy constante, ¿no? Porque cuando un cliente, por ejemplo, tiene un negocio en el mercado, un puesto en su casa, su bodega, un mini market, o de repente un negocio un poquito más grande y quiere un préstamo, no quiere que el proceso de evaluación o el proceso de respuesta se demore 10 días o se demore 5 días. Quiere que el proceso por lo menos de respuesta sea de un día para otro, que realmente se puede, pero que a veces, ¿qué ocurre? Que al cliente le dan respuesta después de varios días, ¿no? Y ahí está ese proceso que no está bien hecho. Entonces, veamos cuáles son los momentos por los que pasa el cliente. El cliente primero busca información, porque es un cliente omnicanal, es un cliente que no va directamente al banco a pedir información, sino que desde su casa también puede acceder a ella. El cliente luego llega al banco y espera, luego va por un área de solicitud de crédito, luego su solicitud pasa por un análisis y una emisión del crédito, luego le van a desembolsar su crédito, o sea, le van a entregar su dinero y luego el cliente se va, ¿ok? Que es, digamos, por lo que pasaríamos cualquiera de nosotros si vamos al banco por un crédito o por una tarjeta de crédito de repente. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos acá. Vamos con acción del cliente. ¿Qué hace el cliente? El cliente va a buscar información en la web del banco. ¿Cuál es la evidencia física? O sea, ¿con qué va a interactuar el cliente? Con la página web. El cliente está tocando la página web, está a lo mejor hablando con la página web, no, porque no es una persona, ¿no? Como lo veíamos en el Customer Journey Map, que sí, el proceso o el elemento de contacto era una persona. Aquí pueden ser diferentes elementos. Entonces, es una página web con la que interactúa, en la que navega, en la que busca, en la que escribe, en la que por ahí filtra información. Luego tenemos otra acción del cliente. El cliente en este caso busca información en un call center. ¿Qué significa? Que el cliente no se queda solo con la información que leyó en la página web, porque a lo mejor hay mucha terminología que el cliente no entiende. Entonces, ¿qué sucede? El cliente llama al banco para pedir información porque está interesado, recordemos, en sacar un préstamo, ¿no? Un crédito. Entonces, llama al banco al cliente y le dan la información. Entonces, ¿cuál va a ser esa evidencia física con la que el cliente va a interactuar? No va a ser específicamente con la persona, va a ser con el tono de voz de la persona, porque yo no estoy viendo a la persona. Y con el tono de voz yo puedo deducir si la persona que está detrás del teléfono tiene ganas de atenderme, si la persona que está detrás del teléfono realmente sabe de lo que me está hablando o está simplemente dándome información por cumplir y por acabar la llamada y pasar al siguiente cliente. Entonces, por el tono de voz podemos deducir muchas cosas. Entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos con el siguiente. Tenemos en llegada y espera, que es el segundo momento, tenemos aquí acción del cliente. El cliente va a llegar a la oficina. ¿Cuál es la evidencia física? Como tal, la oficina, todo lo que ve el cliente del banco. El cliente ve la infraestructura, ve las mamparas, ve los asesores, ve la sala de espera, todo. Si está bien, si está limpio, si no está limpio, si hay una aglomeración de gente, todo eso es experiencia para el cliente de todas maneras. Luego tenemos que el cliente llega y saca ticket
para su atención, como lo que normalmente haríamos en un banco, ¿no? Llegamos, sacamos un ticket, esperamos nuestro turno. ¿Qué ocurre después? El cliente va a ver su número de orden en la pantalla. Aquí estamos mapeando diferentes cositas, miren, una página web, un tono de voz, una pantalla, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si el cliente no ve su ticket en la pantalla porque hay mucha gente esperando? El cliente entra en incertidumbre, entra en ansiedad porque sabe que va a esperar mucho tiempo. Entonces, realmente todo importa dentro de un Service Blueprint. Entonces, el cliente saca ticket, observa su número de espera en la pantalla y después vamos a pasar al tercer momento, que es la solicitud de crédito. ¿Cuál va a ser la evidencia física? El asesor, porque ya interactúa con una persona. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el cliente? Aquí, en este caso, perdón, ¿qué hace la empresa? Porque acá ya entra a tallar un asesor. Entonces, ¿qué hace la empresa? Es que llama al cliente para que pueda ser atendido. En este caso, el cliente llega, saluda, indica su necesidad. Puede que el trabajador a lo mejor al cliente ni siquiera le haya dicho buenos días o buenas tardes, ¿no? Puede que de repente le haya dicho al cliente, número 55, adelante por favor. Dígame, señor, ¿qué operación va a hacer? ¿Va a sacar un crédito? ¿Quiere tarjeta? ¿Quiere cuenta de ahorros? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces, en lugar de dejar la posibilidad a que el cliente le explique qué es lo que necesita. Muchas veces pasa. A mí me ha sucedido que en algún momento he ido a sacar mi duplicado de tarjeta porque me robaron hace tiempo el teléfono y bloqueé mis tarjetas y que esto que el otro. Bueno, fui a sacar el duplicado a plataforma y la señorita de plataforma, recuerdo que ni siquiera me preguntó bien qué cosa iba a hacer. Yo ya sabía que me tocaba una atención más o menos, porque como atendía a los clientes que estaban antes de mí, ya sabía qué era lo que me esperaba. Entonces yo llego y le digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿va a abrir cuenta? ¿Va a pedir información para una tarjeta de crédito? Y le digo, no, voy a sacarle un duplicado de tarjeta, ¿no? Entonces ya te anteponen lo que ellos asumen que tú vas a hacer como cliente y eso está mal también. Entonces, bueno, supongamos que haya sucedido esto con el cliente. El trabajador, bueno, saluda, le dice adelante, sí, número tal, le da la información para el crédito que el cliente necesita, porque el cliente acá ya le indica su necesidad, le pide los requisitos, pero recordemos que el cliente ya sabe la información, ya sabe qué requisitos le van a pedir, porque ya buscó la información en la página web, porque ya llamó por teléfono para pedir información y ya le indicaron lo que necesita para pedir un préstamo. Entonces, ¿qué hace el cliente? El cliente entrega los requisitos como acción de él, ¿no? Como acción de cliente. Entonces, ¿qué ocurre después? Va a pasar por un proceso interno que el cliente sabe que existe, pero que no lo va a ver, que no va a interactuar. Aquí el asesor, ¿qué va a hacer? Le va a decir al cliente, bueno, señor, vamos a verificar si usted procede o no procede para el crédito, déjenos sus documentos, vamos a derivarla con un área correspondiente y el área se va a encargar de contactarlo si es que su crédito procede o no procede. El cliente puede que pregunte, bueno, ¿en cuántos días me darán respuesta, señorita o joven? Máximo 2 días. Listo, el cliente tiene una expectativa, tiene un tiempo, tiene una promesa, que son 2 días de espera por parte de la entidad bancaria. Entonces, el cliente va a estar pendiente del teléfono, pendiente a lo mejor de que lo vayan a visitar para evaluar si su crédito va o no va. Entonces, hay un proceso, como les comentaba, que el cliente no va a ver. Se va a su casa, deja los documentos y ya todo está a la interna. Entonces, hay un área que el cliente no está viendo, pero que está trabajando con sus documentos. Entonces, el trabajador le va a derivar los documentos o los requisitos que el cliente dejó a un área invisible para el cliente. Por eso dice acá acción invisible para el cliente, ¿no? En este caso para la empresa. ¿Qué sucede? El cliente no está viendo, pero ya hay un área que ha derivado su crédito, ya le están haciendo un análisis, están viendo si califica o no califica. En el caso de que califique, le van a generar los documentos para su crédito. Pero ¿qué ocurre? Que esa generación de documentos, esa aprobación de documentos, puede que el cliente no le hayan cumplido con esa promesa de los 2 días. A lo mejor el cliente está esperando, está con la incertidumbre
Pasan 2 días y no lo llamaron, pasan 3, pasan 4, pasan 5, pasan 6 días y no lo llaman. Entonces el cliente se va al banco presencialmente y nuevamente pregunta, oye, ¿qué pasó con mi crédito? ¿No? Te dejé mis documentos, si no me van a dar el préstamo, por favor, denme los documentos para llevarlo a otro banco. Y el asesor, como muchas veces sucede, puede que le diga al cliente, señor, no, sí, su crédito sí procede, está listo para desembolso, para que lo cobre. Pero el cliente nunca le avisaron, nunca le informaron. Eso es lo que ocurre, como les digo, en el día a día, ¿ah? Eso es lo que pasa bastante. Entonces, hay un mal momento ahí que el cliente está pasando y que él está dejando información sensible, información privada en sus documentos a otras personas, que está confiando en ellos. Y si no hay comunicación de por medio, nadie le avisa nada, el cliente obviamente va a estar con la ansiedad un poquito ahí brotada, por así decirlo, ¿no? Vamos con el quinto momento, que es el desembolso del crédito. Listo, el cliente va a desembolsar su crédito. ¿Con quién se va a topar como evidencia física? Con su asesor. En este caso puede ser una ventanilla o puede ser una plataforma. ¿Cuál es la acción visible que va a hacer la empresa? Le va a explicar al cliente términos y condiciones de ese préstamo. ¿Cómo debe ser esa explicación? Sencillita, sin tanto tecnicismo, porque muchas veces es información que el cliente desconoce, entonces no hay que complicársela. Luego, ¿qué va a hacer el cliente? Como acción de él, va a firmar los documentos de que está aceptando el desembolso. La acción visible de la empresa es que le va a entregar el dinero al cliente y la acción visible del cliente es que va a recibir ese dinero. Luego, hay la parte de la despedida, que es el momento final. Hay un uso de un protocolo que le corresponde a quién, a la empresa, como acción visible de ellos, al colaborador, ¿no? Despedirse del cliente, a lo mejor su protocolo es muchas gracias por su visita, algo más en que lo pueda ayudar, vuelva pronto, lo esperamos, mi nombre es Diana, cualquier duda que tenga, por favor, no dude en venir, no dude en contactarnos, nos puede contactar por correo, nos puede contactar por la banca telefónica o venir presencialmente. Listo. Entonces, ese puede que sea el protocolo que lo haya ejecutado correctamente. Entonces, el cliente que le toca a él como acción, agradecer por lo que le han entregado, por el servicio que le han brindado, en este caso, al joven o a la señorita de plataforma o de ventanilla que le ha entregado el dinero al cliente. Pero, ¿qué falta acá? Acá falta algo importante, que es el soporte, como dice en la parte de momentos, ¿no? Como aquí les he puesto. Lo que está faltando es esto, es el soporte, que ahora lo vamos a ver. Déjenme borrar por aquí un poquito. Si ustedes se dan cuenta, hay varios vacíos en el Service Blueprint. No es que todo tiene que estar específicamente lleno, porque, por ejemplo, aquí hay un vacío, aquí hay un vacío, aquí hay otro vacío, otro vacío, otro vacío, acá hay un vacío súper grande y hay un vacío también acá, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque en este caso, el Service Blueprint, a diferencia del Journey Map, que hay que llenar momento por momento o cuadro con cuadrito por cuadrito, aquí no, porque aquí no en todos los momentos interviene el cliente, no en todos los momentos interviene el colaborador que interactúa con el cliente. En algún momento de repente interactúa un proceso. Entonces, no hay necesidad de llenar todos los cuadros porque va a depender mucho de la secuencia que tenga la atención por la que está pasando el cliente. Entonces, vamos con el soporte. En el primer momento que hablábamos de buscar información, que el cliente pedía información a través de la página web, ¿cuál sería ese soporte para que esa página web funcione 24/7? Si de repente al cliente se le ocurre buscar información a las 11 de la noche, la página web tiene que estar, ok, funcionando. Entonces, ¿cuál es ese soporte? El mantenimiento que se le da constantemente a la página web. ¿Que hay que mapearlo? Sí. Hay que conocer cada cuánto, por ejemplo, le damos un mantenimiento a nuestros canales digitales. Luego está el tono de voz. El cliente no ve a la persona, pero por su tono de voz puede saber si esa persona sabe lo que le está hablando o no. Entonces, ¿cuál es ese soporte? La capacitación por la que pasó esa persona para tener ese puesto y para brindarle la información que le da
al cliente. Luego tenemos en llegada y espera, ¿cuál es ese soporte? El sistema. ¿Por qué? Porque el cliente va a llegar a sacar un ticket para que lo atiendan. Muchas veces ese soporte falla, porque vamos al banco y antes de querer sacar el ticket, hay un problema, que la máquina tiquetera no funciona, que tiene un nombre, se llama gestor de cola, que el gestor de cola no funciona. Entonces, ahí hay un error importante, ¿no? Y el cliente aumenta su incertidumbre, aumenta su molestia porque no sabe cuándo lo van a atender, por ahí entonces es más incómodo aún para el cliente. Entonces, ¿cuál es el soporte ahí? El sistema que tiene que estar siempre funcionando. En la solicitud de crédito, en donde estábamos interactuando con un asesor que llamaba al cliente, que lo saludaba, que le daba la información, que le pedía los requisitos, acá también el soporte es la capacitación que recibe esa persona para poder tener, como les comentaba, ese puesto y darle la información al cliente para poder obtener un crédito. Luego tenemos en el área del momento del desembolso de crédito, ¿cuál será, y también incluso en análisis y emisión, cuál será el soporte? El mismo sistema, el sistema en el que el personal encargado de analizar los créditos ingresa toda la información del cliente para corroborar que si califica o no califica para un préstamo. Entonces hay un sistema ahí atrás. Si el sistema es lento, porque a lo mejor tiene muchos clientes almacenados, pues el colaborador se va a demorar mucho en poder saber si es que ese cliente califica o no califica para un préstamo. Y luego tenemos también en ese asesor que le entrega al cliente los documentos para que firme, que le entrega el dinero del préstamo, también hay de soporte una capacitación. Entonces, ¿cómo quedaría esta experiencia si tuviéramos que calificarla con todos estos momentos que hemos ido describiendo? Tenemos, por ejemplo, en el primer momento, que es la página web, que es la búsqueda de información, hay un check. Eso quiere decir que la experiencia fue buena, que la página web estuvo bien, estuvo en funcionamiento. Tenemos en la llamada telefónica, también estuvo bien, llamó por teléfono, le dieron una buena información, con un tono de voz agradable para que el cliente pueda entender, pueda comprender lo que se le está explicando. Y tenemos también en llegada y espera, también está positivo. Llegó a la oficina, a lo mejor no había mucha gente, pudo sacar el ticket sin ningún problema, pudo ver su número de ticket en la pantalla para que el cliente pueda ser atendido, pero en el momento en el que el cliente interactúa con un trabajador del banco para poder pedir información y entregar sus requisitos, hay una X. Esto significa que aquí hay una mala experiencia, ¿no? ¿Por qué? Ya les decía, puede ser que el trabajador haya sido poco empático, que no le haya explicado bien la información al cliente, que haya sido muy serio de repente y hay un error ahí. Entonces, en cada momento, ¿no? En que llama al cliente, porque de repente le dice, señora adelante, o el número tal adelante, en lugar de repente de decir, señora María, adelante por favor, hacer que sea el módulo tal, ¿no? En el saludo también hay una X y también en la entrega de requisitos. Vamos con el análisis y emisión de crédito. Aquí el cliente ya está en su casa y está esperando que lo contacten para que vaya a desembolsar su crédito, para que le puedan entregar su dinerito. Entonces, como el cliente no lo está viendo, hay un momento ahí de incertidumbre que lo he puesto de amarillo, porque puede ser una experiencia neutra, ¿no? Porque el cliente no sabe qué es lo que está pasando con sus documentos, con su información y está esperando. Y luego tenemos en la parte del desembolso, habla con un asesor, el asesor muy amable, firma documentos, entrega el dinero, el cliente recibe y se va. Entonces, la experiencia queda de esta manera. Les pregunto a ustedes, si ustedes fuesen María, que es la persona que va al banco a pedir un préstamo, y pasan por esta experiencia que les he ido describiendo paso a paso, y tienen 3 puntos en rojos con X y 3 puntos amarillos como neutros, que es ese proceso interno que el cliente sabe que existe, pero que no ve. Y el resto está positivo. ¿Cómo calificarían ustedes esa experiencia? ¿Como positiva, como negativa o como neutra?
¿cuál sería la calificación que ustedes le podrían dar a esa experiencia? ¿Como buena, como mala? Si ustedes fuesen María, van al banco, sacan un préstamo, piden información, el asesor los atiende de mala manera, les piden que esperen 2 días para su préstamo, se van a su casa, el banco internamente hace todo el análisis, pero nunca los contactan ni el día 2, ni el día 3, ni el día 4. Ustedes en su casa están con la ansiedad, van al banco a preguntar qué pasó y les dicen, ah, sí, su crédito sí fue aprobado, ya está listo para que desembolsen, ¿no? Para que le puedan entregar su dinero. Entonces, si ustedes no se acercan, el banco no les da respuesta. Y hay una experiencia ahí que se está viendo afectada. Ok, puede ser neutra, pero con cosas por mejorar. Como dice Vladimir, puede que sea neutra a nivel de análisis y emisión, porque hay un proceso, como les contaba, que el cliente sabe porque su documento está pasando, pero que no está viendo, ¿no? Pero tenemos 3 puntos negativos, que es el del colaborador en este caso. Les pregunto esto ¿por qué? Porque miren, si por ejemplo a esa espera o esa incertidumbre que el cliente está teniendo porque no le dan respuesta por su crédito, por el dinero que él necesita para su negocio de repente o para cubrir una necesidad de una enfermedad o de una emergencia o lo que el cliente necesite y no le dan respuesta ni en 2, ni en 3 días, ni en 4, ni en 5, ni en 6, y a eso le suman que tuvo una experiencia negativa con el colaborador, con el asesor de plataforma que le dio la información para el crédito, ya no es tan neutra, ¿no? Ya se convierte en una experiencia negativa. ¿Por qué? Porque hay 2 momentos importantes en donde ha fallado la experiencia, que es un proceso interno y es una atención con un colaborador. Entonces, neutra como tal no es una experiencia negativa como tal, ¿ok? Por más que el resto esté positivo, por más que, por ejemplo, haya un sistema que esté correcto a nivel de sacado de ticket, a nivel de que el cliente puede verificar su turno en la pantalla, a nivel de que le hayan dado una buena información por teléfono, de que la página web funcione bien, todo está ahí, está perfecto con experiencia. Pero si el asesor no da una buena atención, a eso le sumas la incertidumbre porque tu documento o tu problema está pasando por un área interna que desconoces qué está haciendo con tu problema y no hay una respuesta, no hay una comunicación, estás en blanco con eso, pues el problema se incrementa para el cliente, ¿no? O la ansiedad. Así, y más aún si no sale el préstamo, ¿correcto? Y eso es lo que pasa bastante, por eso les he puesto el ejemplo porque pasa un montón, miren, que los chicos, por ejemplo, le piden a los clientes eso, ¿no? Les dicen, bueno, señor, sí, déjeme sus documentos y le vamos a dar la respuesta. Vamos a llamarlo por teléfono. Hay 2 maneras en este caso. Una que pueda pasar por ventanilla cuando son créditos pequeños y la misma ventanilla lo puede generar, pero lo deriva a otra área. Y un área específica que es el área de créditos. Y tienen sus asesores o sus analistas de créditos o sus ejecutivos de crédito. Entonces, pasa por los 2 bandos, que le dicen al cliente, bueno, tráiganos documento de identidad, tráiganos recibo de agua, recibo de luz, tráiganos sus últimas boletas de pago del trabajo de repente, o tráiganos sus documentos del negocio, facturas, boletas, etc., ¿no? Y vamos a ir a visitarlo, o si es que todo está conforme y el monto que usted quiere no es tan alto, con los documentos que nos trae, analizamos, revisamos a lo mejor su historial crediticio, y si procede, lo llamamos. Listo. El cliente espera 1 día, 2 días, 3 días, y a veces llegan al banco, ¿no? Es común esto, ¿no? Es que a veces me dicen, bueno, señorita, ¿cómo está? Y van a veces directo conmigo. La vez pasada le dejé mis documentos a un jovencito, y el problema es cuando el cliente no se acuerda el nombre. ¿A qué jovencito, señor? Un jovencito alto, cabello cortito, de lentes, por ahí, no delgadito, bueno, flaquito, por ahí. O lo que te puede escribir el cliente. Le di mis documentos para que me evalúe para un crédito, para mi negocio, señorita. Se los he dado hace 15 días. Lo llamo y no me contesta, ¿no? O le mando un mensaje y no me responde. Y tampoco me iba a ver a mi casa. Entonces, si no procede el crédito, mejor para que me dé mis documentos.
Y a veces revisamos en el sistema o lo reviso yo para darle respuesta al cliente y no estar mandándolo hasta el segundo piso a que busque quién le dio a quién le entregó los documentos. Veo quién se hizo cargo de ese crédito y a veces sale, ¿no? Rechazado o denegado. Y decirle al cliente que su crédito no procedió y no sabes por qué, porque en el sistema no te lo indica, eso lo conoce el de créditos. Entonces, es fastidioso para el cliente, se lleva una mala experiencia, por más que yo haya sido muy amable con la señora y le haya dicho, tome asiento, no se preocupe, vamos a verificar qué pasó, vamos a ver quién tiene sus documentos para poder pedírselos. Si la respuesta es negativa, ¿no? Y ya se llevó toda esa mala experiencia. Entonces, siempre hay que mapear, como les decía, no solamente el buen trato que le puedas entregar, sino también los procesos que hay a la interna que no permiten que el cliente tenga una respuesta inmediata o una respuesta en un tiempo prudente, como en este caso del ejemplo que les acabo de mencionar, ¿no? Con el blueprint. Listo. ¿Alguna pregunta que puedan tener sobre el Service Blueprint antes de pasar a la siguiente diapositiva? ¿Estamos bien? ¿Con la información estamos claros? ¿Me avisan, por favor, por el chat o con alguna reacción? Si quieren activar sus micros, tal vez por alguna pregunta, también podemos por ahí activar. Ok, vamos a ver algunas cositas que podemos identificar de esta experiencia que acabamos de describir. Hay algunos riesgos que podemos identificar, por ejemplo, a nivel de sistema o a nivel de trabajo, sea un banco o no, o el ejemplo que podamos trabajar, independientemente del que les acabo de decir, es que si es que yo tengo un canal digital, hay un riesgo en que, por ejemplo, la página web de mi negocio se caiga, ¿no? Y la experiencia del cliente se vea afectada. Puede ser que el cliente vaya al negocio y encuentre muchísima gente esperando, pero poco personal. Entonces hay también un riesgo importante cuando el personal que tenemos es insuficiente, que es uno de los problemas más persistentes que los negocios tienen muchas veces, que es que el personal no se da abasto para la cantidad de clientes que suele tener en el día a día. Y eso nos pasa, al menos a nivel de banco, todos los días. Puntos de espera. Tenemos esperas tolerables y no tolerables. Hay que mapear y ponernos en los zapatos del cliente, ¿no? Si yo soy cliente, ¿cuántos días estoy dispuesto a esperar por una respuesta? ¿7 días? ¿15 días? ¿O estoy dispuesto a esperar de repente 3 días, 4 días, 5 días, 2 días, ¿no? Entonces, espera 10 días por una respuesta puede ser mucho de repente. Por lo general, esos casos demoran en mi país un tiempo de respuesta entre 8 a 21 días laborales y que hacen que vayan a ver la respuesta directamente al banco o entidad. No sé cómo será en otros países. Ok, en Perú, el proceso es un poquito similar. Se puede dar de que el cliente vaya al banco a verificar o a corroborar si es que la información es positiva o negativa, o sea, si es que procede o no procede el crédito, pero el tiempo de demora va a depender mucho del tipo de crédito que el cliente pida, ¿no? Pero puede ser, miren chicos que hay créditos que el cliente va a la mañana y en la tarde ya lo está desembolsando, porque eso es algo que se ve bastante. Si es fin de mes al menos y el asesor tiene una meta que cumplir, antes de que se termine el mes, olvídense, ahí no hay 8 días, ni 10 días, ni 5, ni 2 días. Ahí el de créditos, con tal de llegar a su meta, le dice, señora, tráigame los documentos temprano que para la tarde le saco el crédito. Y lo saca. O sea, de poder se puede acortar los tiempos. Eso sí es totalmente real, ¿ah? Pero una espera prudente muchas veces es entre 3 días, máximo 4 o 5 ya es demasiado para un préstamo. Pero si es que es un caso complejo, como que puede ser de repente, no sé, un crédito hipotecario porque te quieres comprar una casa, un crédito vehicular porque quieres comprar un carro de repente, ahí podrían entrar los plazos que Sobeida menciona, que pueden ser 8 días, pueden ser 10 días, pueden ser 15 días, pueden ser 20, o pueden ser un mes. Ahí sí es un plazo un poco más largo, ¿no? Porque la evaluación requiere un proceso distinto. Pero hay casos en los que realmente más es gestión, como les decía, ¿no? Si es fin de mes, olvídense, el trabajador les va a sacar el crédito en el mismo día, si es que realmente sí procede, porque sabe que tiene una meta que cumplir a fin de mes.
Puntos de dolor que podemos identificar, por ejemplo, ¿qué pasaría si entro a la página web y no funciona? Es un dolor para el cliente, es una molestia para el cliente, eh, también es una mala atención que está recibiendo a nivel de un canal digital. Hay que trabajar un plan preventivo y un plan reactivo, por ejemplo, si es que se cae la página web, ¿qué tengo que hacer? Tener a lo mejor un sistema que me alerte cuando la página puede estar por colapsar o cuando ya colapsó para poder darle asistencia a la página web, ¿no? Y también tener un personal de cobertura, en este caso a nivel de atención, independientemente de que sea un banco o no, puede ser en un supermercado, puede ser una tienda de ropa, una zapatería, en un restaurante, de repente, poder trabajar esos planes de cobertura, trabajando bien los horarios del personal, ¿no? Conociendo a nivel de historial, por ejemplo, cuáles son los picos más altos o los días en donde más gente va al negocio para poder trabajar mejor los horarios y así no quedarme tan desabastecido de personal. Eso también involucra, por ejemplo, que organicemos bien cuando un personal se va de vacaciones, ¿no? Por eso siempre lo ideal, tenemos un negocio, tenemos un equipo y la empresa nos facilita, por ejemplo, anticipar nuestro cronograma de vacaciones con tiempo, es que mapeemos bien cuándo sale cada trabajador de vacaciones. En nuestro caso es así, por ejemplo, empieza el año, listo, los chicos saben, quieren vacaciones porque se supone que nos toca una vez al año, ya saben ellos que tienen que ir mapeando qué fechas, qué días, cuántos días van a salir, y mi trabajo es que no se crucen los horarios, es que en esos días no me quede sin personal, que tenga un personal de cobertura para esos días. Entonces, es también organizarse desde esa manera. Oportunidades de mejora: reducir tiempos de respuesta, capacitar y medir al personal de atención, que esto es clave, implementar procesos que puedan ser más ágiles, que muchas veces en este caso es reducir pasos innecesarios, ¿no? Por los que pasa un trámite de repente. Por lo tanto, el Service Blueprint permite ver el servicio completo y no solo la atención, tanto lo externo como lo interno, ¿no? El Blueprint revela que la experiencia del cliente no depende únicamente del trato, sino del diseño integral del servicio, incluyendo procesos, sistemas, reglas y decisiones que por ahí puedan existir, que el cliente no ve, pero que sí sufre, pero que el cliente sí vive las consecuencias, ¿no? Entonces, esta herramienta también nos ayuda a identificar problemas reales que puedan tener la empresa y que puedan verse afectado el cliente, pero que también se pueda ver afectado el colaborador. Hemos visto en el Customer Journey Map que muestra dónde el cliente se frustra, ¿no? O dónde el cliente vive un momento negativo. Pero en el Service Blueprint, como se los he puesto ahí, explica por qué ocurre, porque muchas veces son los procesos, son los sistemas a la interna, es la falta de capacitación, son las áreas de soporte que muchas veces no son lo suficientemente buenas para que toda la experiencia sea redonda, por así decirlo, para el cliente, ¿no? Y que la experiencia, como lo hemos hablado anteriormente, no depende solo o no la vive solo el cliente, también la vive el colaborador. Un colaborador que esté en una empresa con sistemas obsoletos, con procesos muy rígidos, con falta de capacitación, con un liderazgo negativo, pues su experiencia como colaborador también va a ser negativa, va a ser pésima, va a trabajar solo por obligación y no le va a entregar lo mejor al cliente porque pues la empresa tampoco le está entregando lo mejor a él a nivel de experiencia, a nivel de clima, a nivel de emociones, ¿no? Entonces, el blueprint evidencia que muchos errores atribuidos al personal son en realidad fallas que pueden ser de diseño o que pueden ser a la interna, ¿no? Como para resumirles lo que les he puesto aquí. Entonces, es importante, ¿qué cosa? Que podamos alinear, como les he puesto ahí, todas las áreas alrededor del cliente. Áreas que ve el cliente y áreas que no ve. Lo que es visible y lo que no es visible para el cliente, ¿no? Que todas las áreas puedan coordinar correctamente en función de que el cliente se lleve una buena experiencia siempre. Vuelvo a tomar el ejemplo de Lee, en el que mencionó en el chat, del reclamo que puso porque le hicieron le descontaron su saldo del banco
2 veces, a pesar de que solo hizo un retiro, ¿no? ¿Qué necesidad, por ejemplo, de hacerlo esperar tantísimos días como él menciona para que le puedan dar una respuesta? Ahí hay una mala comunicación de todas maneras. Ili es de Perú, o sea, es de donde somos nosotros, y yo sé muy bien que el problema que Lee ha tenido es un problema que se puede dar solución en menos de 24 horas. Si estás muy cargado de repente de problemas o de quejas de clientes, bueno, y te demoras 20 días o 30 días, es un indicativo de que no estás trabajando bien las quejas de los clientes, es un indicativo de que estás al límite de los plazos legales para poder darle respuesta a un cliente, de que no estás gestionando bien las soluciones que les das también a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa también nos permite hacer el Service Blueprint? Diseñar experiencias más coherentes, más consistentes, en donde todos puedan estar alineadas, canales, procesos, personas, ¿no? Si mi canal web está bien, mi canal telefónico está bien, mi canal presencial no puede fallar, ¿no? Un proceso interno no puede fallar si todo lo demás está bien, porque ahí me estás dañando todo lo anterior que me esforcé para que funcione correctamente. Entonces, todo debe ser fluido, todo debe ser confiable para que el cliente precisamente tenga eso, ¿no? Esa confianza en la empresa, esa confianza en el colaborador, esa confianza en un área interna, porque sabe que su respuesta no va a demorar tantos días para poder el cliente tener la información que necesita. Y eso chicos, es el tema del día de hoy, que es el Service Blueprint. No sé si hay preguntas, consultas que por ahí quieran realizarme antes de darle el pase a Arnold. Sé que también ya está vigente el examen, así que si alguien por ahí no lo ha desarrollado, para que lo realicen y puedan también certificarse antes de que termine el curso, porque nos queda solo una sesión, si no me equivoco, y lo que nos queda en la siguiente clase es gestión de reclamos. No, estoy mal. Nos toca estándares de servicio y diseño de la promesa de experiencia. Listo, chicos. Entonces, nada, los dejo con Arnold y ya será conmigo hasta la siguiente sesión. Mañana también los invito a que se puedan conectar para el curso de gestión estratégica. Listo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.